Entramos en el espacio de don Fernando Jiménez del Oso. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Bueno, habíamos prometido al principio del programa a nuestros oyentes que hoy ibas a contar pues tu relación con la Ouija, con eso que se llama Ouija. Unos dicen que es un juego, otros dicen que es algo más profundo, otros aventuran que lo único que se trata es de intentar no abrir una puerta a ese mundo desconocido. La Ouija, pues ya, como decía el profesor Argumosa, oui francés, ya alemán, sí, en realidad eso es lo que significa, porque habitualmente es la primera palabra que aparece escrita, vamos a utilizar ese término en la Ouija. Han sido muchos años y a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de que hace ya bastantes años que no la practico, me sigue pareciendo un método de investigación fascinante, con una cantidad de posibilidades enormes, ¿no? Yo he conocido gente muy enganchada a la Ouija, sí. Y yo no sé si esto al final, pues... Ni es bueno ni es malo, pero sí te diría que los que no hemos tenido ni amargas experiencias ni tragedias en relación con la Ouija y sin embargo, pues una larga trayectoria, yo puedo hablar... Generalmente digo que suelo tener encima o a mis espaldas unas 1000 sesiones de Ouija y a lo mejor me quedo corto o puede que me exceda un poco, no lo sé porque no las he contado, pero otros como yo al final por una razón o por otra lo acabamos dejando. Pese a no haber tenido experiencias, porque es desconcertante la Ouija y porque sucede lo que tú decías en esa introducción, que es que tienes la sensación de que abres la puerta a algo por la que pueden entrar cosas, pero por la que tú no puedes pasar, tú no puedes salir y ver qué hay a ese otro lado hipotético de la puerta. Sin embargo, por ahí sí se cuelan cosas, ya sean de tu propio inconsciente, ya pertenezcan al inconsciente del vecino, del quinto, o sean muertos, o sean seres de otra dimensión. Pero sí es inquietante. Mi experiencia empieza a los 15 años. No sé dónde leí yo, o a quién oí contar, porque en aquella época, pues esos temas eran temas de los que no se hablaba. No eran temas. Religiosa, social y políticamente eran temas mal vistos. Los grupos espíritas que había entonces, que los había, pues funcionaban en la clandestinidad y si se les sorprendía, pues se les aplicaba la ley de vagos y maleantes o algo parecido. Pero tú fíjate que era un delito. Que en el siglo XIX, a principios del XX, era asunto que se trataba en los salones de la alta sociedad, era cosa de la élite, ¿no? Sí, pero bueno, con la dictadura pasó eso. Entonces no sé si en alguna de esas revistas argentinas o mexicanas que yo conseguía el rastro, pues algo leí en torno a la Ouija, y decidí practicar una noche. Lo hice mal, recorté las letras y las puse encima de una mesa, yo creo que en desorden. Me fabriqué no un tablero, porque una de las técnicas era una vara o una tablilla de madera, no sé si tenía que ser de alguna madera concreta, atravesada en el centro por un clavito o por algo, sujetabas ambos extremos delicadamente, los dejabas descansar sobre las yemas de los dedos, y bueno, pues en el colmo del automatismo, pues tú solo mover aquello que se mueve me parece inviable hoy en día. Pero aún así estuve bastante rato hasta que se me durmieron los brazos y no pasó nada. Pero, hombre, la llama de la vela que tenía encendida, porque había que darle a eso una carga romántica, inevitablemente, pues esa llama de la vela a veces crecía de una forma espectacular, como dicen que la puerta oscilaba, yo no sé por qué, y hubo el desplazamiento de una silla, no en esa habitación, sino en el comedor. Te hablo de una casa muy pequeña, en la que vivían mis padres y en la que viví yo pues toda mi infancia, adolescencia, hasta mi juventud. Entonces no estoy hablando de allá, en un ala de la casa, no, estoy hablando de a muy pocos metros. Sí. Pues una de las sillas del comedor se desplazó y el ruido perfectamente, en efecto, cuando fui, claro, me levanté y se habían cambiado su sitio y nadie había despierto en la casa. Pero bueno, todo eso pues queda ahí como pura anécdota. Y luego ya no volví a
a saber de eso, pues hasta que conocí a Chicho. Chicho que ha sido mi mentor y ¿cuál sería la palabra? Y tentador en muchas cosas, o descubridor. Pues bueno, él como ha pasado muchos años en Argentina, él es de Uruguay, nació en Uruguay, su madre le hizo nacer allí para que así no tuviera que hacer el servicio militar, que eso es una madre previsora. Sí. Pues empecé a practicar la Ouija con él cuando yo era estudiante de medicina. Luego después pues las sesiones han sido muchísimas. ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues con toda seguridad no lo sé. Cabe el truco, obviamente. Y a veces se produce o a veces se hace intencionadamente. Pero lo que es importante es crear un grupo coherente, 3, 4 personas que habitualmente sean las mismas, que te conste la honradez y el deseo de conocer o de practicar la Ouija. Y te diría que eso es suficiente. Al principio pasas un noviciado en el que, bueno, pues te gastan las bromas más absurdas, y es ahí donde está el peligro de la Ouija. Si eres un adolescente o si eres una persona con poca madurez afectiva, eres muy impresionable, te pones a practicar la Ouija y aquello pues te dice que es un pariente muerto, tu abuelo, que es el ejemplo que siempre pongo, y estableces un diálogo con él en el que planteas preguntas cuya respuesta solo sabes tú y sabía tu fallecido abuelo, y resulta que la Ouija te empieza a responder de forma precisa, clara y sin fallar todas las preguntas que tú haces, y eso es muy frecuente en la Ouija. Pues claro, al cabo de media hora o de una hora no albergas ya duda de que estás realmente en comunicación con tu abuelo, porque está utilizando hasta términos cariñosos que solo él y tú conocíais, estáis comentando anécdotas que habéis vivido los dos, le has hecho un repaso pues a toda la familia, datos biográficos y demás, y cuando ya no tienes ninguna duda, entonces es cuando viene la broma. Es cuando te dice, pues estoy aquí para avisarte de que mamá va a morir dentro de 15 días, por ejemplo. ¿Qué resulta cuando tienes experiencia? Pues que sabes que no era tu abuelo, y luego la realidad afortunada es que la madre se muere, pero los 15 días o el mes de angustia que esa persona pasa, eso no se lo quita a nadie. O dice después de esas demostraciones o que es el diablo o cualquier otra cosa por el estilo. Como en la Ouija se producen también fenómenos de tipo poltergeist y a veces espectaculares. Los raps son muy frecuentes, pero raps muy violentos, muy tremendos, ¿no? Que llegan a impresionar. O incluso desplazamiento de muebles, o se produce un descenso brusco de la temperatura, es decir, esos fenómenos que suelen acompañar pues a la fantasmogénesis o a los fenómenos del poltergeist. Bueno, pues claro, y ahí ya se crea una situación en la que o tienes experiencia, o eres muy maduro, muy frío, muy objetivo, llámalo como quieras, como es mi caso, o lo puedes pasar muy mal, como así sucede en la realidad. En el asunto de los poltergeist, pues fíjate, en todos estos años de experiencia yo siempre he escuchado a los buenos investigadores o a los parapsicólogos que siempre cuando se enfrentan a un asunto poltergeist, una de las primeras preguntas que formulan es, ¿aquí se ha hecho alguna Ouija? ¿En esta casa se ha hecho alguna práctica de Ouija? Por eso, por haberse abierto supuestamente esa hipotética puerta, ¿no? Sí. Hay que hablar así, pero los hechos son los hechos. Yo recuerdo una sesión de Ouija en la que se fundieron 17 bombillas de la casa. Recibes información a veces espléndida. Yo no sé quién es el interlocutor. Y descartando el fraude, por supuesto, ¿no? Hablamos de sesiones de Ouija honradas y con un criterio, con el lógico que hay que tener, que bueno, no estás ahí en un plan reverente, pero tampoco estás en plan jocoso, sino bueno, te lo tomas con seriedad, pero con naturalidad al mismo tiempo. Te estás fumando un pitillo con la otra mano o te estás tomando una copa si se tercia.
a veces la información que recibes es de una riqueza que te sorprende. Yo me he enterado de muchas cosas a través de la Ouija y supuestamente contadas por los propios protagonistas, lo cual no deja de tener su gracia o su interés. Que se te aparezca, perdón la expresión, pero bueno, sí. Vamos a seguir con ella. Sí. Pues yo que sé, un filósofo desaparecido, quien sea, y te empieza a contar cuál era su planteamiento, y te empieza a hablar de cuál era su hipótesis, y empieza a desarrollar su pensamiento, y le puedas preguntar y él te va respondiendo, y todo eso sea coherente y además se ajuste perfectamente a la filosofía de esa persona y a su forma de expresión, pues no deja de sorprender. No sé si lo he comentado aquí o en algún otro lugar. Yo supe quién era Spencer, el padre de la sociología, en una sesión de Ouija y presuntamente a través de él. Y nos estuvo explicando lo que es la interacción y nos estuvo contando sus vicisitudes para crear la primera cátedra de sociología en Inglaterra y bueno, fue una conversación la mar de ilustrativa. En el fondo, cuando ya tienes pues muchas sesiones a la espalda, en el fondo ya te da igual porque nunca lo vas a saber con certeza si era Spencer o no. Lo que cuenta es que te lo has pasado muy bien y que ha sido muy útil y que has estado hablando con alguien que, eso sí te lo digo con toda seguridad, no es ninguno de los que forman parte de la sesión. Tampoco creo en esa explicación manida del propio inconsciente es un fenómeno de espiritismo como otro cualquiera, que requiere poca mediunidad y que generalmente escoge para su manifestación el que es más sensitivo de los que están en la mesa. Pero si ese se va, los que están allí, continúa el fenómeno produciéndose, a lo mejor con más lentitud al principio, con más torpeza, pero se sigue produciendo. No creo en que del inconsciente afloren esas cosas, y mucho menos que gente corriente y moliente sea capaz, en una sesión de Ouija, de dar muestras de unas capacidades que para sí quisiera mejor dotado, ¿no? A nivel de precognición, de clarividencia, de telepatía, que sería la única forma de poder explicar cómo se produce el contenido que hay en esas sesiones de Ouija. Te estoy escuchando con muchísimo interés. Por supuesto, no es un juego de salón, hay que tomarlo muy en serio. Siempre recordaré en mi adolescencia aquel vaso que salió disparado del tablero y fue justo a frenar en el borde de la mesa. Y ahí quedó clavado, imposible moverlo entre todos los que estábamos. Una experiencia tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, ¿cómo explicas eso? A ver, si es que es imposible. El inconsciente de uno de ellos... Mira, si tengo la carne de gallina, Fernando, y fue hace tantos años. Bien es cierto que en muchas sesiones, pues bueno, nos aparecía John Lennon, bien Bruce Lee, bien. Una de las cosas es que ese lugar donde tú haces las sesiones, y por eso hacen bien en preguntar los parapsicólogos o los que investigan los fenómenos de poltergeist, si se han celebrado sesiones de Ouija o no, es que aunque haya terminado la sesión, aunque hayan pasado varios días sin que se hayan vuelto a hacer sesiones de Ouija allí se siguen produciendo fenómenos, generalmente esos de tipo, yo lo he presenciado en mi propia casa o lo he vivido muchas veces, de raps espectaculares, estallidos o golpes secos en la madera o en las paredes, pero recorriendo toda la habitación como una especie de ametralladora. No estamos hablando de los crujidos de un mueble por los cambios de humedad o de temperatura, que todos sabemos lo que es eso. No, algo fuera de lo normal. Ese tipo de manifestaciones y otras parecidas sugieren que en efecto allí has abierto, pues eso, una puerta, valga la palabra, por la que puede entrar de todo, o cuando menos, no digo ni que bueno ni que malo, pero cuando menos algo que tú no controlas y que se puede convertir en un huésped, pues incómodo. Sea lo que sea, insisto en que yo no es que no me incline por una hipótesis, descarto conscientemente a nivel personal y sin poder dar argumentos contundentes, pero basándome en mi propia experiencia y no en otra cosa. Lo que sí descarto es que se trate de un fenómeno paranormal. Yo sostengo, y bueno, no cada cual que opine lo que quiera, que realmente estableces comunicación con alguien que tiene su propia personalidad, su propio sentido del humor y que es ajeno a las personas que participan en la sesión.
Pues qué curioso, afortunadamente este programa lo escuchan todos los amigos no solamente de España, pero también los de dentro de la emisora. Son muchos compañeros los que escuchan el programa y te siguen a ti. Y todos, 5, 6, 7 vinieron a contarme sus experiencias con la Ouija, todos los han tenido. Sí. Oye, pues yo tuve, pero claro, es que se llamaba XTR no sé qué y decía que era extraterrestre. ¿Cómo voy a creer yo en eso? No es cuestión de creer, hombre, yo conozco muchos casos de contacto, bueno, varios, en los que el contacto se estableció a través de la Ouija. Y bueno, eso no tendría más valor en sí mismo, a no ser, como ha sucedido en algunos de esos casos, en los que ese contacto luego se refrendaba objetivamente, con la visión, con la aparición en un lugar y a una hora determinada de objetos no identificados. Ya es mucha casualidad, ¿no? Entonces, bueno, también esa... es como... Tú no has conocido, porque eres casi un niño, aquellas radios de galena antiguas. Yo cuando era pequeño había una en casa que a mí me gustaba. Te ponías unos cascos mucho más bonitos que estos que hay aquí en las emisoras, que recuerdan pues a las películas o los cómics de Bull Rogers o de aquellos clásicos de los años 40 y 50, y a través de un trocito de galena pues con un pinchito ibas. La Ouija es como un aparato de radio que no tiene sintonizador, que bueno, lo pones en marcha y puede funcionar en una frecuencia o en otra, y puedes captar unas cosas o puedes captar otras, y el que la frecuencia se mantenga dentro de unas medidas más o menos fijas, pues va a depender de la asiduidad y de la coherencia del grupo. Pero cuando llegas a ese nivel, te sucede, pues lo comentábamos antes, que empiezas a tener conversaciones tremendamente interesantes. Pues tienes oportunidad de hablar con filósofos desaparecidos, siempre, como diría Juan José Benítez, pues entre comillas, entrecomillando, ¿no? Sí. No hay que asumir literalmente lo que digo. Pero bueno, que te explican sus hipótesis, o que te dicen que están manteniendo una polémica en el otro mundo, como nos pasó hace muchos años, pues con Jung y no sé quién era otro filósofo, que estaban en el otro mundo discutiendo los dos, cada uno exponiendo su hipótesis, de su planteamiento, y habían llegado a un acuerdo, que es presentarse en las sesiones de Ouija, exponer cada uno de ellos su teoría, era sobre un aspecto concreto, y luego después, al cabo de 15 días, volver a esa misma sesión para ver lo que los contertulios opinaban y quienes estaban a favor de una idea o de otra. Eso no deja de tener su gracia. Cuando resulta que lo que te están exponiendo allí es coherente, realmente responde a lo que esos filósofos sostenían en vida, de lo que, bueno, pues tú no tienes ni idea o apenas ni idea, porque ya ni te acuerdas de lo que estudiaste en el colegio, está expuesto a veces de una forma brillante, y en efecto, pues al cabo de los 15 días vuelven siguen con su encuesta. Ese tipo de situaciones, yo recuerdo unas sesiones hace años que tenía todos los sábados, con un autor, pues ya desaparecido, Jorge Llopis, que era parte de un magnífico amigo, era un escritor genial. Tiene novelas como Almas Fritas, por ejemplo, que son una pura delicia. Es el autor de las 1000 peores poesías de la lengua castellana. Escribió muchas obras de teatro, pues con tono, con Miura. Era un hombre magnífico y brillante, y un poeta extraordinario y un muy buen escritor. Y como escritor, pues estaba la cuarta pregunta casi siempre. Entonces, bueno, nos juntábamos los sábados y cenábamos arroz con cualquier cosa. Si había dinero, pues arroz con gambas, y si no había, pues arroz con alcachofas. Y luego, todas las noches, después de aquello, teníamos una sesión de Ouija, que bueno, que se prolongaba hasta las tantas de la madrugada, ¿no? Y teníamos un interlocutor, un tal Ñoño, es un apelativo genérico, que según él, pues era un muchacho que había muerto a los 14 años, un chaval, vamos a utilizar ese término, que bueno, pues con unas características y una personalidad pues muy acusada, y era el que nos traía
Y nos decía, bueno, el sábado quedamos a esta hora. Son diálogos absolutamente normales. Os voy a traer a alguien muy interesante. Y bueno, te enterabas de cosas. Jorge, por ejemplo, estaba preparando en aquella época un libro sobre la historia política del siglo XIX aquí en España. Y venían muchos políticos de esa época a hablar con Jorge y a contarle sus historias y sus cosas. Era enriquecedor. Soy Cánovas. Sí, pero era tremendamente divertido, porque no era algo que te gastara bromas estúpidas. Y te estaba gastando una broma, que es muy probable, la estaba haciendo con todo el conocimiento del mundo, con toda la erudición, y contándote cosas que desde luego los que estábamos ahí ignorábamos, y que luego cuando teníamos ocasión de ello contrastábamos, y resulta que eran cosas auténticas, que eran cosas reales, ¿no? En ese tipo de sesiones, bueno, pues pasaba de todo, y generalmente era sumamente entretenido, sumamente divertido. Sí, pero muchas veces, Fernando, parece que estas entidades espirituales bromean con nosotros, ¿no? Que se divierten a nuestra costa. Y no sé, porque se les realiza preguntas fundamentales y dan 1000 vueltas, 2000 vueltas, no quieren entrar en los asuntos que a lo mejor nos pueden interesar sobre el más allá. Lo que pasa es que cuando tienes mucha experiencia, yo soy muy no sé, intolerante, si quieres, ya a ese nivel. Sí. Cuando veo que se empieza con esos movimientos de la Ouija más o menos torpes, y que empiezan a balbucear o a decir, pues soy Dios, soy el demonio, soy tu padre, generalmente los mando lejos y con cajas destempladas, ¿no? Sí. Lo que provoca eso, pues que salten los plomos en la casa, o ese tipo de fenómenos físicos que, bueno, siempre puedes atribuir a la casualidad, pero coinciden con esas manifestaciones. No, me da igual que bromen, que tomen el pelo. Lo que sí pido, pues bueno, que sea una charla normal y que sea entretenida. Pero su sentido del humor es muy curioso, por llamarlo de alguna manera. Yo recuerdo la última sesión, fue hace un año y pico aproximadamente, y también por insistencia un amigo, muy amigo, súper conocido en televisión, y no digo su nombre, pues si acaso no le apetece, pues bueno, pues cenando en casa también su mujer actual, que no lo había hecho nunca, se empeñó, vamos a hacerlo. Y bueno, es de esas cosas extrañas que tiene la Ouija. Entonces, aquello empezó a moverse de una manera muy contundente, muy clara, y nos dio un nombre. Soy fulano de tal, y acabo de matarme en un accidente en la carretera. Iba de Madrid a Valencia, y nos da los detalles, y nos dice, hacer el favor de llamar a mi mujer, que se llama, y nos da el nombre, y nos da el número de teléfono. Y decirle que me ha pasado esto y que estoy bien. Llamamos a ese número de teléfono, preguntamos por él, y nos dijeron, no está de viaje. Preguntamos por la esposa y nos dijeron, está durmiendo. Todos los datos eran auténticos. No se había matado, afortunadamente, no había pasado nada. ¿No había pasado nada? No, al día siguiente lo comprobamos volviendo a llamar a ese número de teléfono donde sí vivía esa persona, donde sí vivía una mujer cuyo marido respondía a ese nombre, y ella respondía al nombre que él nos había dado, quien fuese, a través de la Ouija. ¿Qué sentido tiene esa broma? No es algo que nos afectara a ninguno de los que participábamos en esa sesión, ni conocíamos a esa persona. Eso es simplemente que se os dio una prueba, ¿no? No, porque la persona no había muerto. En lo que nos estaba diciendo él, hablando en primera persona, es que acaba de morir en un accidente, y que bueno, se había muerto pensando en que su mujer no estaba enterada todavía, y cosas. Evidentemente no era él. Evidentemente no era él, pero todos los datos de esa persona a la que nadie conocíamos, teléfono, nombre suyo, nombre de la esposa, eran auténticos. ¿Dónde le encuentras la lógica a eso? Eso es tremendo. Sí, porque otras veces pasaba también lo mismo, porque a veces se excedían, ¿no? Y bueno, te decía, me llamo fulanito de tal, por favor llamar a mi esposa, a mi viuda, que vive en Segovia, en la calle tal, nos daba el teléfono, y decirle que estoy, ni que estoy y te daba hasta el nombre del perro. Llamabas, no decías nada, ¿cómo vas a decir, no?
pero sí, llamabas a ese número de teléfono, preguntabas, pues te decían, no, lo siento, pero fulanito de tal, pues murió hace 6 meses o hace un año. Bueno. Por eso te digo, que la Ouija es mucho más de lo que parece a simple vista, que los que tienen una opinión muy definida, generalmente escéptica, sobre la Ouija, yo te diría que, hombre, no es que no tengan ni idea de qué están hablando, porque bueno, me parece muy duro, pero sí que tienen muy poca idea de lo que están hablando y que les falta experiencia, ¿no? Para hablar de la Ouija, que tenían muchos años de Ouija y muchas sesiones encima, y acabas no sabiendo lo que es, pero sí terminas sabiendo lo que no es. Pues ya lo veis, amigos, Fernando Jiménez de Ros, uno de los mejores comunicadores que ha dado este país, nos ha provocado estar pensando largamente en este asunto. Ese es el poder de seducción que tiene mi querido amigo Fernando. Muchas gracias por lo de comunicador, pero no era mi intención hacer pensar a nuestros oyentes. No, solamente pues desmitificar un poco y colocar en un tema como ese tan polémico, pues dentro de su dimensión, que no quiere decir explicarlo ni mucho menos, pero ¿qué es lo que hacemos tú y yo en la radio, en el medio de conexión? Compartir nuestra experiencia y nuestras dudas, generalmente. Yo no estoy seguro de casi nada. Qué grandes experiencias. Y yo, que me vanagloriaba de decir, bueno, pues a mí me salió John Lennon, Elvis Presley. A mí no me ha salido ninguno de ellos, o sea que no, me llevas ventaja. Un día, Fernando, me salió Francisco Franco. Hasta la semana que viene. Vale, ahí queda. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.